duda alguna, nos permitirá ampliar nuestros conocimientos. La conferencia, titulada Injertos óseos y autólogos dentinarios, se imparte dentro del programa Regresa a casa para la carrera de psicología, para la carrera de cirujano dentista. Les invitamos a formar parte de este programa enviándonos sus propuestas. En esta ocasión me voy a permitir presentar al cirujano dentista Javier Enrique Celi Silva. Él cuenta con una licenciatura como cirujano dentista en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Impartió la conferencia Injertos óseos en el Diplomado Multidisciplinario en la Práctica Odontológica 2020, perteneciente a la Asociación Médica Odontológica para la Actualización Profesional, AMOPAC, en febrero de 2020. Asimismo, impartió la conferencia Injertos óseos y autólogo dentinario en el nuevo grupo de difusión odontológica NOCDOC en marzo de 2022. Sea usted bienvenido, doctor, y dejamos en manos de usted este webinar. Muchísimas gracias. Y antes que nada, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por la invitación aquí a la extensión universitaria. Gracias por aceptar la propuesta de estos injertos óseos y autólogo dentinario que vamos a checar el día de hoy. Y bueno, sin más por el momento vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a estar viendo algunos casos clínicos y disculpen ustedes, y vamos a checar los injertos, los diferentes injertos que tenemos. Si me ayuda, por favor, ahí parece ser que se ve bien la presentación. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Vamos a tocar los injertos óseos y el autólogo dentinario. Vamos a manejar diferentes injertos que ya conocemos, que existen en el mercado y que tenemos una amplia gama de posibilidades de cómo utilizarlo. Y uno que pudiéramos llamar relativamente nuevo, en el cual vamos a utilizar un tejido propio del paciente, del organismo, en el cual nos puede funcionar para una regeneración ósea. Bueno, adentrémonos al tema y en este caso tenemos que recordar qué es el hueso. Vamos a tocar temas de regeneración, necesitamos recordar brevemente a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Y la definición de hueso lo vamos a tener que es un órgano duro, firme y de consistencia resistente, ¿no? Y nos va a soportar todos los tejidos del organismo. ¿Dónde vamos a encontrar la definición de esta palabra? Va a ser de latín, que es osum, que nos va a permitir nombrar a las piezas duras que nos van a conformar el esqueleto de los vertebrados. ¿Ok? Obviamente este es un tejido conectivo especializado. Le llamamos de esta forma porque tenemos células propias de este tejido que obviamente le van a dar todo el proceso que vamos a revisar. Ahora, para poder conocer mejor la parte histológica del hueso, vamos a hablar sobre las composiciones. Yo quiero ser en este webinar, teniendo la parte histológica, la parte teórica, combinarla con la parte clínica, no solamente tener toda la carga de la bibliografía y saber, bueno, todo esto para qué me va a servir al momento de estar con mi paciente en el consultorio, ¿no? De qué manera puedo utilizar todo este conocimiento para un beneficio del paciente. Entonces, tenemos que saber que tenemos una composición del hueso en la matriz extracelular. Esto quiere decir fuera del hueso, ¿ok? ¿Qué vamos a tener en esta parte? El 96% de la composición va a ser colágena tipo 1, ¿sí? Vamos a estar nombrando esta colágena durante todo este webinar porque es muy importante para todo el proceso de regeneración y no olvidar que en la matriz extracelular fuera de todos los componentes del hueso vamos a encontrar la colágena tipo 1. Y también vamos a encontrar estas 4 glucoproteínas que son muy importantes para todo el proceso de regeneración ósea. Estas son la osteonectina, la osteocalcina, la osteopontina y la cialoproteína ósea. ¿De qué me sirve conocer que yo tengo estas 4 glucoproteínas en la matriz extracelular y para poderlo relacionar con todo lo clínico? Es que
Gracias a estas 4 glucoproteínas, las células osteoprogenitoras pueden dividirse y nos pueden dar origen a las células que ya conocemos propias del hueso. Ahora, en la composición matriz, en la composición dentro de la matriz ósea, vamos a dividirlo en 2, que es el componente inorgánico. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué nos va a dar este componente inorgánico? Son los cristales de hidroxiapatita, que como bien sabemos están conformados por calcio y fósforo. Ahora, yo les puse aquí en este recuadro el elemento magnesio, porque está dentro del componente inorgánico del tejido óseo, no en una cantidad alta, pero está presente. ¿Por qué se los coloco? Porque más adelante vamos a hacer una referencia del magnesio en los diferentes injertos óseos que existen, ¿ok? Y el componente orgánico, ojo aquí, volvemos a tener presente la colágena tipo 1. Algo nos quiere decir el organismo, ¿no? Algo nos quiere dar a entender que sin la colágena tipo 1 en este caso, va a ser algo complicado poder hacer una regeneración ósea de manera correcta, con una calidad que obviamente en este caso nos interesa bastante, y que tenemos que tener presente que de alguna u otra forma, al momento de que nosotros en el acto quirúrgico coloquemos la colágena tipo 1, podemos decir que estamos dándole un plus a la regeneración de hueso, ¿ok? Ahora, ya sabiendo la composición, recordando qué es lo que contiene el hueso, ahora necesitamos saber qué células son propias del hueso y qué función o qué objetivo tiene cada una de ellas. No me voy a adentrar tanto en estas células, pero sí necesito que recordemos qué hacen cada una para saber cómo se lleva el proceso y entonces en qué parte actúan los injertos de hueso. El primero son obviamente la parte de las células osteoprogenitoras, que se van a derivar de células mesenquimatosas embrionarias, y algo muy importante con estas es que van a conservar su capacidad para dividirse por mitosis. Recuerdan que en la diapositiva pasada les mencioné sobre que estas 4 glucoproteínas tenían un papel importante en la regeneración y en la diferenciación de las células propias del hueso. Bueno, entonces ya la vemos aquí, que al momento de dividirse por mitosis, las células osteoprogenitoras se tienen que ayudar de estas glucoproteínas, ¿ok? Ahora se van a dividir y ¿qué células nos van a dar? ¿Qué van a originar? Bueno, la primera serán los osteoblastos, ¿ok? Como bien sabemos, en todas nuestras clases que nos dieron durante la licenciatura, es que los osteoblastos son células que van a sintetizar la matriz orgánica. O en otras palabras, va a ser la célula responsable de crear, de regenerar hueso, ¿ok? Ese es como el objetivo principal del osteoblasto. ¿Tienen otras funciones? Sí, tal vez un poco más pequeñas, pero no quiere decir que menos importantes, ¿ok? No quiere decir que si dejan de hacer alguna de las otras funciones, no pase nada con la regeneración. Claro que sí, pero la función principal del osteoblasto va a ser regenerar el tejido óseo, ¿ok? Ahora, una parte aquí que les dejé es que los osteoblastos tienen receptores para una hormona que se llama hormona paratiroidea. Ahorita, dentro de unas diapositivas lo vamos a comentar, pero que lo tengamos presente. Ahora, la célula del osteocito, debemos recordar que el osteocito es la célula madura derivada del osteoblasto. ¿Qué quiere decir? El osteoblasto cumplió su función de regenerar el hueso, ya tenemos esta parte regenerada, necesitamos una célula, necesitamos una unidad funcional que siga manteniendo esta parte que el osteoblasto ya creó, ¿ok? Entonces, el osteocito es la célula madura que queda atrapada en una laguna. ¿Esto qué quiere decir? Para hacerlo un poco más sencillo y para que ustedes lo puedan recordar sus clases de la licenciatura, podemos decir que el osteocito es esa célula que queda atrapada en el osteoide, donde el hueso ya se calcificó, ¿ok? Necesita estar dentro de esta laguna
para poder llevar la nutrición al hueso. Si no lleva esta nutrición, si no queda calcificado, entonces podemos caer en una especie, o perdón, en una patología en la cual no lleva este suministro o esta nutrición al hueso, ¿ok? Y el osteoclasto. El osteoclasto es la célula que su principal función va a ser la resorción ósea, ¿sí? En otras palabras, va a ser que va a destruir, que va a deshacer, por llamarlo de alguna otra forma, el hueso que ya creó el osteoblasto y donde está el osteocito. Una parte importante en el osteoclasto que hay que mencionar es que se dice que su origen es del granulocito macrófago. Si nosotros utilizamos un poco la lógica y sabemos que el granulocito macrófago viene de la médula ósea y es una de las células más grandes, ¿y por qué es más grande? Es porque el macrófago necesita fagocitar algún antígeno que pueda estar presente y ayudarnos con el sistema inmune. Si el osteoblasto se origina del granulocito macrófago, estamos hablando que es una célula grande, ¿ok? Y necesita ser grande para poder tener la función de resorción ósea, ¿sí? Y obviamente tener otras funciones que vamos a mencionar aquí rápidamente para no meternos tanto en histología, no se trata de esta parte, sino pero entender y saber todo el proceso que hay que llevar para hasta elegir la técnica que vamos a utilizar en un injerto de hueso, ¿ok? Ahora vamos a hablar de estas tres células. La primera es el osteoblasto. Si tenemos más relaciones clínicas hablando de lo histológico en esta célula, hablamos y se sabe que el osteoblasto necesita un ambiente alcalino para poder proliferar y para poder realizar su objetivo, que es la regeneración ósea. ¿Cuál es la relación clínica con esto? Que nosotros cuando tenemos un paciente con un proceso infeccioso que llega a nuestra consulta y con ayuda de una radiografía, tal vez de una tomografía, podemos observar que tiene un proceso infeccioso. Si nosotros queremos meter un injerto de hueso sobre ese ambiente, no va a suceder algo benéfico. ¿Por qué? Porque los osteoblastos no van a tener el ambiente alcalino para poder regenerar lo que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Los osteoclastos, de manera contraria, necesitan un ambiente ácido para poder hacer una resorción ósea, ¿ok? Y sabemos que, bueno, en un proceso infeccioso, en el tejido dañado, un tejido granulomatoso, lo que más encontramos son células muertas, bacterias y vasos sanguíneos, ¿sí? Es por eso que cuando tenemos que entrar en un proceso quirúrgico a retirar alguna lesión, un proceso infeccioso, vemos un defecto grande de hueso y tenemos todo este tejido dañado, si ustedes les ha tocado, entran, comienzan a raspar todo este tejido dañado y hay mucho sangrado. ¿Por qué? Porque justamente este tejido, el tejido granulomatoso, tiene una capacidad angiogénica muy grande para obviamente darle nutrición a todas estas bacterias que están presentes, ¿sí? Tienen un ambiente muy ácido, solamente proliferan bacterias y osteoclastos, pero no hay osteoblastos que nos puedan ayudar, que nos puedan regenerar el hueso. Otra parte importante del osteoblasto es que contiene receptores para la hormona paratiroidea. ¿Esto para qué me va a funcionar? ¿A mí de qué me sirve que el osteoblasto pueda tener estos receptores? Bueno, ya cuando el osteoblasto termina de regenerar, ¿sí? Imaginemos un defecto, un espacio en el cual ya se regenera el hueso. El osteoblasto, la última función antes de convertirse en osteocito es proteger lo que él hizo. ¿Cómo lo va a proteger? Con una enzima que se llama osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina se coloca en la periferia de lo que el osteoblasto pudo regenerar para protegerlo. Pero esta misma osteoprotegerina ayuda a diferenciar el preosteoclasto en osteoclasto. ¿Cómo es esto? Se coloca, el preosteoclasto está en movimiento en toda esta parte, no tiene la capacidad para todavía poder hacer la resorción ósea, pero al momento en que toca esta osteoprotegerina se puede diferenciar a osteoclasto y poder comenzar nuevamente el ciclo dentro de un estado de salud. Recordemos que esto lo estamos
tocando en un apartado de salud en el cual no hay ninguna patología, es el ciclo normal de reabsorción y regeneración ósea. ¿Ok? Entonces, es importante saber que el osteoblasto va a tener estas prolongaciones en las cuales va a llegar esta hormona paratiroidea y nos va a diferenciar el preosteoclasto en osteoclasto. Ahora, antes de pasar dejar esta célula, tenemos otra relación clínica. Ok, nosotros hicimos un injerto de hueso en el defecto, se coloca, además de estar tomando radiografías dentoalveolares periódicas o alguna radiografía panorámica o una tomografía, también tenemos otro auxiliar para saber si realmente está habiendo una regeneración ósea. ¿Cuál es este? Es un estudio de laboratorio en el cual vamos a medir la enzima fosfatasa alcalina. Esto nos vamos a dar cuenta que está teniendo una regeneración de calidad y de cantidad considerable si vemos que la enzima fosfatasa alcalina está subiendo sus niveles. Ok, recordemos que la fosfatasa alcalina, sus valores normales están de entre 44 a 147 unidades internacionales por litro. ¿Sí? Ustedes mandan su estudio de laboratorio, pueden mandar obviamente uno antes de la regeneración, checar los niveles de fosfatasa alcalina que el paciente está manejando y posteriormente de 4 a 6 meses, que es lo que la literatura nos menciona, que tarda todo este proceso de regeneración, podemos solicitar un nuevo estudio al paciente y checar en qué nivel está la fosfatasa alcalina. Si comparamos esos dos estudios del paciente y vemos que está subiendo esta fosfatasa alcalina, ¿qué creen? Que vamos haciendo las cosas bien porque estamos teniendo una regeneración. Aparte de checarlo con radiografías, con el sondeo, obviamente, clínicamente, lo podemos checar ya a nivel sanguíneo. Entonces, obviamente, son pruebas muy fidedignas de que estamos teniendo una regeneración buena. Ahora el osteocito. Puse esta imagen en el cual estamos observando cómo el osteocito queda encerrado en una laguna, ¿sí? En el cual el hueso ya está calcificado, ¿sí? Ya tenemos un hueso de buena calidad, pero necesitamos una unidad funcional que mantenga esta calcificación de hueso. Entonces, por eso el osteoblasto se convierte en osteocito y queda encerrado en estas lagunas. Ahora, no queda como aislado de todo lo demás, ¿sí? Necesita estar conectado entre la nutrición propia del hueso y necesita estar conectado con otros osteocitos. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de esta unión de intersticio. Esta la podemos ver aquí, en la cual se comunica un osteocito con otro, pasando por toda la nutrición del hueso. Necesita estar llevando todos estos nutrientes de una laguna a otra para que lo calcificado que se mantuvo, que tiene el hueso, se mantenga. Si no, entonces nuevamente caemos en una patología en la cual el hueso no está calcificado, solamente se queda en osteoide y tenemos pues fracturas, tenemos osteopenia, en el cual, bueno, pensar por ejemplo, en la parte de colocar implantes, pues sería complicado, ¿no? Entonces, hablando todavía en estado de salud, podemos checar que de esta forma tendrían que funcionar los osteocitos. Y la parte del osteoclasto, que bueno, obviamente no puede haber una regeneración ósea si no existe una reabsorción, ¿no? O sea, no puede estar creciendo tanto hueso encima de algo que no se ha destruido, que nuevamente caemos en una patología, pero mientras tanto, y hablamos en algo de salud, tiene que haber resorción. Ahora, como les comentaba, el osteoclasto va a tener un citoplasma acidófilo, quiere decir que necesita un ambiente ácido para poder hacer su objetivo, que es resorción ósea. Una vez que comienza su proceso, vamos a tener esta etapa que se llama de cepillo, por esta forma que tiene el propio osteoclasto. Y esta parte, ¿qué es lo importante de saber de ella? Bueno, cuando el hueso está completamente calcificado, tiene iones de oxígeno en toda su composición. Ahora, el osteoclasto lo que va a hacer con su citoplasma acidófilo es comenzar la resorción quitando iones de oxígeno, introduciendo iones hidrógeno.
¿ok? Como lo alcanzamos a ver en la imagen. Cuando se depositan estos iones hidrógeno, comienza a formarse la depresión, la resorción, que en este caso se le va a llamar una laguna de Houship, ¿sí? Estamos viendo que está formando la depresión, está haciendo todo su proceso, y al término de la resorción, el osteoblasto no se queda dentro de el osteoclasto, perdón, no se queda dentro de una laguna, no se va y después regresa, nada. Lo que sucede es que tiene muerte celular programada, que es la apoptosis, ¿sí? Entonces termina de hacer su ambiente ácido, de hacer su laguna de Houship, y muere el osteoclasto, ¿no? Obviamente aquí comienza ahora el ciclo del osteoblasto. Todo es un ciclo mientras hablemos de salud. Ahora, bueno, ya revisamos las células, necesitamos saber cómo se nutre el hueso, ¿sí? O sea, ya sabemos que las células y todo, pero bueno, también cómo llegan estas células hasta estos sitios, ¿no? Si necesitamos sangre, necesitamos vasos linfáticos y nerviosos para que el tejido óseo pueda estar vivo. Entonces, ¿cómo va a ser esta nutrición? Va a ser a través de los sistemas haversianos. Sí, que son de 4, se ha identificado obviamente microscópicamente que hay de 4 a 20 anillos de estas láminas que van a estar distribuidas concéntricamente. ¿Para qué? Para proteger o van a rodear un canal, que es el que podemos alcanzar a ver aquí en medio, que va a contener vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos. O sea, en este canal es donde viene toda la nutrición del hueso. ¿Okay? Y necesita ser obviamente llevado a todo el tejido, no solamente puede estar encerrado en estas de 4 a 20 anillos de láminas, ¿no? Tiene que estar en todo el tejido óseo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a empezar a ir hacia todo el tejido? Por medio de estos canales. Son los llamados canales de Volkmann, que estos van a estar distribuidos, van a penetrar en una dirección oblicua a los sistemas haversianos y que se van a tener una anastomosis con obviamente estos sistemas haversianos, ¿ok? ¿Qué es todo esto que les acabo de comentar? Bueno, tenemos el canal de Havers, que es donde viene la nutrición, ¿sí? Y me tengo que comunicar con otro canal de Havers. ¿Cómo le hago si todo esto es hueso? Bueno, van a penetrar nuevamente vasos sanguíneos de forma oblicua a los canales de Volkmann y a estos se le conocen, perdón, a los sistemas haversianos y estos se le conocen como canales de Volkmann. ¿Ok? Esta es la nutrición. Nuevamente yo les digo, bueno, ¿de esto de qué me sirve cuando yo estoy haciendo una regeneración? Lo sé, lo tengo en la mente, me lo sé de memoria, lo entiendo, pero ¿de qué me sirve? Ah, ok. No sé si ustedes lo han visto, pero muchas veces cuando se hacen injertos de hueso, los doctores nos dicen, bueno, necesitamos que cribes el hueso o hay que cribar el hueso para que el injerto que tú coloques tenga una mayor nutrición y nos pueda funcionar mejor. Sí, pero ¿hasta dónde tengo que cribar? Cribar es hacer esas pequeñas perforaciones en el hueso para que se pueda tener una mejor nutrición el injerto. Pero ¿cuánto tengo que perforar el hueso? Tengo que perforarlo hasta llegar a un canal de Havers para que la nutrición realmente venga desde el origen y obviamente el injerto que yo coloque encima en el defecto, el sangrado que me lo va a envolver va a ser meramente de nutrición, entonces vamos a tener unos mejores resultados, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden estar cribando muy poco, de hecho el hueso ni sangra al momento de perforarlo, y no vamos a tener ahí una nutrición importante para el nuevo injerto. Tendremos que cribar hasta que el hueso sangre, ¿ok? Eso es lo indicado. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar lo podemos resumir en estos dos cuadros. Bueno, ¿para qué tanto rollo por si lo podemos resumir en esto? De todos modos, es muy bueno saberlo, le digo hasta para técnicas quirúrgicas que podamos utilizar en diferentes casos. Vamos a meter tal vez el mismo injerto, un aloinjerto, un genoinjerto, un aloplástico o un autólogo, pero si conocemos toda esta parte histológica y cómo funciona, entonces podemos hasta saber qué técnica, ¿no? Una técnica de tunelización, si levantamos un colgajo, hasta dónde, lo vamos a ir eligiendo, ¿no? Y la osteogénesis, o sea, la creación de hueso, va a ser con células mesenquimatosas indiferenciadas, o sea, las células que vienen de la médula ósea,
van a estar las células osteoprogenitoras y que nos van a dar origen a los osteoblastos. Y recordemos que el osteoblasto nos va a llevar, perdón, a un tejido óseo maduro y al osteocito, ¿ok? Los osteoblastos nos van a proyectar estos procesos citoplasmáticos que les mencionaba para poder atraer a la célula, a la hormona paratiroidea para que comience a generar la osteoprotegerina que tenemos aquí abajo, que es la que nos va a hacer la diferenciación de periosteoclasto en osteoclasto. Y ahora, ya que tenemos la célula del osteoblasto que nos está generando hueso, vamos a tener componentes amorfos, que va a ser amorfos y agua, perdón, en el espacio intracelular. Estos componentes, ¿de qué nos sirven? Son los responsables de hacer una matriz orgánica, que es el osteoide o prehueso. Solamente los componentes amorfos y agua son los que comienzan a formar hueso, pero no calcificado, hasta que en el proceso de mineralización se depositen los iones calcio y fosfato para formar el complejo hidroxiapatita, el famoso complejo hidroxiapatita. Por aquí les voy a ir dando como ya un adelanto. Bueno, sabemos y toda la vida nos han dicho que el hueso tiene cristales de hidroxiapatita. También durante toda la carrera nos mencionaron que otro lugar donde podemos encontrar cristales de hidroxiapatita es en el esmalte, ¿sí? O sea, también está conformado por estos cristales. Entonces, por ahí vamos a ir entrando de que hay una semejanza entre un diente y el tejido óseo, ¿ok? Algunas contraindicaciones entre las más de importancia, ¿no? Para hacer cualquier tipo de injerto óseo, o en este caso, en el primer caso, consumidores de bifosfonatos, cualquier acto quirúrgico. Que no se nos olvide que pacientes consumidores de bifosfonatos está contraindicado realizarle tratamientos quirúrgicos por la cuestión del medicamento. Ok, sí, ya me han dicho que no puedo hacerlo, que los bifosfonatos le pueden provocar al paciente necrosis de los maxilares. Pero, ¿cómo? O sea, el bifosfonato, ¿cómo me puede provocar esto? ¿Qué hace para que haya una necrosis? El principal objetivo de los bifosfonatos es evitar la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? La creación de vasos sanguíneos. Entonces, si tengo a mi paciente que está consumiendo bifosfonatos y yo levanto un colgajo, hago una osteotomía, una ostectomía, necesito nutrición, necesito creación de nuevos vasos sanguíneos para que puedan reparar lo que yo hice. Si no tengo esta capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos, pues lo demás se va a necrosar, ¿no? Es lo que provocan los bifosfonatos. Ese es el principal objetivo de estos medicamentos, ¿no? Y se mandan obviamente en problemas que involucren el tejido óseo, como ya una osteoporosis, ¿no? Una artritis tal vez muy avanzada. Pero tenemos aquí también como contraindicación para cualquier tipo de injerto óseo que quisiéramos realizar, la osteopenia y la osteoporosis. Sabemos que podemos poner un injerto autólogo o de muy buena calidad y no va a ser funcional. Tenemos ya esta patología sistémica que no nos ayuda, no por sí sola no regenera hueso, nosotros podemos meterle, hacer el injerto y no va a suceder nada favorable para el paciente, ¿no? Lo mejor que puede pasar es de que pues solito caiga el injerto, que lo rechace y pues solamente tengamos que entrar, eliminar lo que pueda quedar y hasta ahí, ¿no? Pero osteopenia y osteoporosis, bueno, nos podría ocasionar otro problema con el tejido óseo, por eso se los pongo aquí en contraindicaciones. Son 3, son tal vez de las más importantes que no tenemos que dejar de lado para cualquiera de estos tipos de injertos. Y bueno, ya que sabemos cómo funciona el hueso, qué componentes tiene, para poder yo elegir qué injerto, vamos a ver casos clínicos, ¿sí? Como comentaron al principio, pues yo soy aquí egresado de la clínica de Cuautepec. Solamente quería mostrársela por los que no lo conocen. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre el injerto autólogo dentinario. Vamos a tener casos clínicos en los cuales vamos a utilizar este injerto. Para ir adentrando en qué es este injerto, bueno, los demás ya los conocemos, que los podemos obtener de cadáver, de bovino, de porcino, de equino, fabricados en laboratorio, o el autólogo del paciente, que puede ser tomado de otras zonas, tejido óseo. Aquí en este caso, el injerto autólogo dentinario es
el que se obtiene de los dientes del propio paciente. ¿Ok? Vamos a realizarle a algún paciente alguna extracción y el paciente quiere posteriormente un implante. Tenemos que hacer una preservación de alveolo. Antiguamente, pues obviamente se extraía el diente, se compraba injerto de los diferentes fuentes que les acabo de mencionar, se hacía la preservación y el diente a la basura, ¿no? O el paciente lo podría conservar, pero ya no lo utilizábamos. Ahora sabemos que podemos extraer este diente, someterlo obviamente a desinfección, si es que tiene obturaciones, amalgamas, resinas, coronas, obviamente eliminar esa parte que no nos funciona, triturar el diente, también seguirlo desinfectando y meterlo como injerto autólogo. ¿Sí? Tiene algunos beneficios, se los voy a ir contando mientras pasen los casos clínicos, ¿sí? Y este es el injerto autólogo dentinario. Vamos a ver el primero, una paciente femenina de 42 años de edad, no mencionó ningún dato patológico de importancia, llegó con el motivo de consulta de que se le movían los dientes de arriba. Al momento de la inspección se encontró cálculo dentario y movilidad en superiores, ¿no? Radiográficamente se observa una resorción ósea vertical en todo el proceso maxilar y una resorción ósea moderada en el proceso mandibular, ¿ok? De diagnóstico, bueno, podemos decirle a nuestro paciente, o se puede ver, que tenemos una enfermedad periodontal, ¿sí? En la cual ya hay una movilidad en los dientes superiores, ya tenemos pérdida de la inserción, y bueno, el paciente también ya no se siente muy cómodo, desde la estética, desde que ya no puede morder cosas o alimentos, perdón, más consistentes, y bueno, por eso acude con nosotros, ¿no? Miren, aquí está su radiografía panorámica. Podemos observar toda la pérdida ósea que tiene en el maxilar. Los 14 dientes tenían movilidad grado 2, ¿sí? Una pérdida de la inserción, ¿ok? Había exudado, ¿sí? Había lugares de sondeo de 7, 8 milímetros. Entonces, el paciente ya, en este caso la paciente, pues ya tenía una periodontitis diagnosticada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar en este caso el injerto autólogo dentinario. Desgraciadamente con esta paciente no tuvimos que extraer los 14 dientes superiores, ¿sí? Si hubiéramos hecho esto sin el injerto autólogo dentinario, ¿cuántos gramos de hueso hubiéramos tenido que ocupar de un aloinjerto, de un genoinjerto o de un aloplástico, ¿no? ¿Qué sucede también con el paciente? Pues tenemos obviamente un precio mucho mayor del tratamiento, ¿sí? Es complicado que tal vez el paciente lo pueda pagar por tantos gramos de hueso que habría que comprar, y en este caso ya se le ofrece una opción diferente en el cual es injerto autólogo, o sea, son sus dientes, una capacidad de rechazo muy baja, ¿sí? Y obviamente el precio puede bajar muy considerablemente, ¿no? Porque de aquí vamos a obtener el injerto. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a obtener? La forma en la que se pueden triturar estos dientes, los órganos dentarios, es por medio de este aparato que les muestro aquí, es el Cometa Bio, ¿sí? Este aparato fue creado por un ingeniero mexicano que trabaja en la NASA, ¿sí? En el cual desarrolló este aparato. Se comenzó a trabajar. Obviamente comenzaron las pruebas primero en Estados Unidos, los odontólogos de ese país comenzaron a hacer estudios, obviamente deben de tener una base científica, deben tener artículos ya de tiempo que puedan sustentar este tipo de procedimiento, ¿no? Y de injerto, que sería lo más importante. Entonces, yo les mencionaba al principio que relativamente podríamos llamar a este injerto nuevo, pero de hecho ya lleva más de 15 años en función, obviamente sigue estando en revisión, sigue estando en experimentos o siguen sacando más información acerca del procedimiento, ¿no? Pero estamos hablando de ya más de 15 años, relativamente nuevo, por ejemplo, si hablamos del injerto de calota, ¿no? Que es pues obviamente mucho más antiguo que esto, pero estamos viendo que tiene buenos resultados y no solamente es este se originó en Estados Unidos, pero también hay una técnica europea. También en la parte de Europa se utiliza este injerto, ¿sí? Se utiliza este aditamento para poder triturar los dientes y llevar el injerto.
Ahora, con esta paciente seguimos en el caso clínico, la etapa quirúrgica obviamente. Claro, ya hablamos de que ya hicimos fase 1 periodontal, ya tenemos a nuestro paciente por debajo del 20% de biofilm para poder realizarle el acto quirúrgico, ¿no? Obviamente vamos a anestesiar a nuestro paciente. Antes de las extracciones, en el procedimiento, es bueno hacer una incisión intrasurcular, obviamente en los dientes a extraer en la zona que va a ser la receptora para poder debridar el tejido blando y que después de colocar el injerto, bueno, tengamos la mayor cantidad de encía en este caso y podamos tener una regeneración de mejor manera. Vamos a hacer la extracción de los dientes y la osteoplastía, ¿sí? Sabemos que si el paciente es portador de una enfermedad periodontal avanzada, tanto que tienen movilidad todos los dientes, de que hay supuración, de que hay pérdida de la inserción, pues obviamente la osteoplastía va a ser muy importante porque hay que eliminar todo ese tejido granulomatoso, todo ese tejido dañado, que si no lo hacemos correctamente, el injerto pudiera tener algunas complicaciones, ¿no? De regeneración. Nos remitimos a la histología. Si tenemos un ambiente ácido y yo quiero colocar el injerto y que lleguen los osteoblastos a regenerar, va a ser complicado, ¿no? Entonces hay que hacer la osteoplastía de una buena manera. Irrigar, podemos irrigar con cloro fisiológico, tal vez combinarlo con clorexidina para que podamos tener una desinfección mucho mejor. En esta diapositiva les menciono lo que les decía, hay que eliminar desarro, obturaciones, también se pueden utilizar dientes que hayan sido tratados endodónticamente, se abren con un disco de carburo, por tener alguna técnica, se elimina todo el material de obturación del tratamiento de conductos y lo podemos utilizar, ¿ok? Entonces hay que eliminarlo. En esta imagen podemos observar los 14 dientes extraídos, completamente limpios de caries, de sarro, de obturaciones. Y en este caso, todavía la evidencia científica, perdón, nos mencionaba que teníamos que retirarle el esmalte a los dientes, que solamente tenía que ser dentina, porque pudiera ocasionar alguna presencia de quistes. En el injerto se colocaba y que pudiera ser que posteriormente se generaran quistes. Bueno, la nueva literatura y los nuevos estudios nos han demostrado que se puede colocar con todo y el esmalte. Y pudiéramos llamarlo de alguna forma que es lógico, porque ¿de qué está compuesto el esmalte del diente? Por cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Entonces, si sabemos que el hueso es una de sus mayores composiciones en la parte inorgánica, pues bueno, no generaría ningún tipo de quiste, ¿no? Vamos a ponerlos en el Cometa Bio, en este aparato, para triturarlos. Ya vean, están completamente limpios y obtener el injerto. ¿Sí? Después de que se trituran, aquí tenemos ya la partícula, ¿sí? Tenemos aquí el injerto en un godete estéril y le vamos a agregar unas sustancias para que todavía se pueda desinfectar mucho mejor el hueso. Más adelante se las voy a mencionar. Ahora, al momento de triturar los dientes, con este aparato vamos a tener dos tipos de molde de grano, ¿sí? O sea, una va a ser más pequeña y una más grande. La pequeña, que le podríamos llamar de relleno, va de 150 a 300 micrones, ¿sí? Es esta parte que vemos aquí, que se puede utilizar. Hay personas que lo desechan por no tener un volumen de partícula mayor, pero se puede utilizar como relleno. Y la grande, que es la que podemos asemejar a los injertos que compramos, ¿no? A los injertos liofilizados, un aloinjerto en el cual la partícula es más grande y va de 300 a 1200 micrones, ¿ok? Se puede utilizar solamente la grande, la demás se puede desechar. En caso particular, se mezclan las dos y la utilizamos de igual manera. Ahora, ya que tenemos en este caso a nuestro paciente con la osteoplastía realizada, completamente desinfectado, ya tenemos el injerto, podemos empezarlo a llevar a toda la zona, ¿sí? Vamos obviamente a hacer preservaciones de alveolo y en el caso de esta paciente en el cual ya tenía a llevar el injerto a todas esas tablas, a lo que deberían de ser las tablas y que pueda haber una regeneración. Obviamente esto con el objetivo de que posteriormente se pueda colocar implantes la paciente, ¿no? En unos meses posteriores, pero mientras tanto sus prótesis inmediatas
pues obviamente que tengan una mejor adaptación. Después del injerto, se coloca la membrana de colágeno. Nuevamente me voy hacia la parte de la histología, en la cual, ¿para qué colocar una membrana de colágeno? Los diferentes injertos se pueden colocar en los defectos sin ayuda de una membrana de colágeno, ¿sí? Pero siempre es mejor colocársela. ¿Por qué? ¿Cuáles son las funciones de la membrana? La primera, funcionar como una barrera física para que el epitelio, en este caso la encía, no migre hacia el injerto y pueda comenzar a invaginar el tejido, hacerle una presión al injerto óseo y generar otro defecto, ¿no? Entonces funciona como esa barrera. Y la otra es obviamente proporcionar el colágeno a toda la regeneración ósea para que tenga una mejor calidad, pueda ser mucho mejor la regeneración y obviamente con los objetivos que queremos, ¿no? Que es que se mantenga ahí el injerto, ¿sí? Vean, aquí tenemos toda la parte superior, toda la membrana de colágeno suturado y su prótesis inmediata transitoria, obviamente, en la parte superior. Vean el posoperatorio. Este es el posoperatorio a los 10 días, el que tienen del lado izquierdo. Todavía alcanzamos a ver algunas suturas. Y el posoperatorio a los 15 días, en el cual ya se retiraron las suturas. Tenemos una anchura y una altura de reborde bastante aceptable para una prótesis convencional, para una prostodoncia removible. La tenemos. Si la paciente más adelante decidiera colocarse implantes, pues lo mismo, ¿no? Tenemos una altura y una anchura adecuada como para poder meter aquí unos implantes, tal vez poderle hacer un alonfor en el cual ya la prótesis vaya sujetada sobre una estructura metálica o de titanio para que ya su dentadura pueda estar implantosoportada, ¿no? Pero mientras tanto, en el proceso en el que el hueso se va regenerando, también tenemos muy buena cantidad para que se soporte su prótesis transitoria. Y vean, esta radiografía panorámica es a los 7 meses después del injerto autólogo dentinario, obviamente en la parte superior, ¿sí? Cuando la paciente llegó y le estábamos haciendo fase 1, se le mencionó que obviamente en la parte inferior había menos reabsorción ósea, ¿sí? Tenía menos problema de defectos, pero que pudiera mejorar su higiene para que se mantuviera ahí o se controlara hasta ahí la pérdida y que no avanzara como la parte superior. Afortunadamente en la parte inferior no hay movilidad ni siquiera grado 1. La paciente llevó su higiene bien y pues miren, después de 7 meses vemos que la pérdida ósea en la parte inferior se ha mantenido, no avanzó. Entonces, obviamente eso es bueno, ¿sí? Para continuar con este caso, vamos ahora a tratar la parte inferior y lo vamos a tratar haciendo una regeneración tisular guiada, pero nos vamos a apoyar con el injerto autólogo dentinario. O sea, vamos a sacar otra vez dientes, no, ya no. Con los 14 dientes que tuvieron que ser extraídos de la parte superior, se pudo regenerar todo el maxilar y aparte sobra injerto de hueso. ¿Por qué? Porque de cada molar, hablando de molares, podemos obtener hasta 3 gramos de hueso, ¿sí? O sea, de un molar. En este caso se trituraron 14 dientes. Obtuvimos muchísimos gramos de hueso. En la parte superior me alcanzó perfectamente para regenerar, sobró para poder hacer una regeneración tisular guiada en la parte inferior. Entonces vemos, se desprende un colgajo de espesor total. Vemos cómo tenemos esos defectos. Afortunadamente se controló la pérdida ósea. Vemos que el biofilm no está presente, no hay presencia tampoco de cálculo. Entonces tenemos luz verde para poder entrar a hacer la regeneración, ¿no? Vamos a colocar, a rellenar los defectos óseos con el injerto autólogo dentinario. La colocación de la membrana, como ya les mencionaba, parte de barrera física, nos ayuda con toda la parte regenerativa a nivel histológico. Y lo suturamos, ¿no? No hay mayor problema. En este caso, con esta paciente se hizo la arcada completa en una sola cita. Vemos cómo están aquí los defectos que se controlaron, fue algo importante. La membrana de colágeno, y vean, tiene toda la mandíbula, toda la parte inferior regenerada, ¿no?
Esta es la parte con esta paciente. Vean el posoperatorio. No tuvimos tampoco pérdida de la inserción, ¿sí? A veces pudiera ser que el llenar una cantidad grande de injerto óseo, después el tejido blando les sea complicado regresar a su lugar original, por así llamarlo, y tendremos una exposición, ¿no? Entonces, en este caso, si podemos ver, se ve perfectamente la encía en su lugar, ¿sí? Vean cómo se ve aquí engrosado el tejido propio del injerto de hueso. ¿Ok? Esta es una tabla comparativa de los diferentes injertos que manejamos. El autólogo, les decía de otras zonas de hueso del paciente, los sintéticos, los genoinjertos, el aloinjerto, y vemos que el autólogo dentinario nos cumple con estas 4 características como principales de un injerto, ¿no? De cómo decidir qué injerto utilizar. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente para que no perdamos tanto tiempo porque son bastantes. Vemos aquí súper rápido una célula mesenquimatosa, recordemos que es la que nos va a dar origen, y la célula osteoblástica, en donde se lleva a cabo todo el proceso de regeneración. Con el siguiente paciente vamos a tener que es una paciente un paciente masculino de 50 años de edad, no presentaba tampoco datos patológicos de importancia. Llegó con el motivo de consulta de que se le movían todos los dientes. Encontramos una movilidad grado 3 en todos los dientes superiores e inferiores, una presencia de cálculo dentario y dolor a la masticación propia de la movilidad. Se decidió hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Colocación del injerto autólogo dentinario, se extraen todos los dientes, se trituran y va para dentro de los rebordes. Vemos cómo lo estamos llenando completamente. La colocación de la membrana de colágeno, también en la parte inferior, y sus prótesis transitorias, ¿sí? Vean, lo interesante de este caso, vean el posoperatorio a los 15 días, cuando se retiraron puntos de sutura, vemos que la anchura del reborde es bastante, ¿no? La altura también es muy buena, ¿sí? La parte inferior lo mismo, está cicatrizando. Este es el posoperatorio a 1 año, ¿ok? Vemos que seguimos teniendo muy buena altura y anchura del reborde superior, y bueno, al inferior no le pedimos nada, ¿no? Tenemos muy bien las prótesis con este paciente, en el caso de que no se ha colocado implantes, se siguen teniendo una retención muy buena, el paciente puede comer. Hay una historia aquí con este paciente de que tuvo problemas con su matrimonio y lo demás, pero pudo solucionar su problema y sus prótesis quedan súper bien, ¿no? Y el posoperatorio a 2 años, ¿sí? Lo importante o una de las características también de este injerto, como les mencionaba, en la parte histológica, en el componente inorgánico del hueso, también contiene magnesio. Los diferentes injertos que hay en el mercado también contienen magnesio, pero en muy poca cantidad. Porque si le ponen mayor cantidad de magnesio a estos injertos, ustedes hidratan el injerto para poderlo llevar a la zona, se hace duro muy rápidamente, ¿sí? No puede ser manejado de una forma correcta para poderlo llevar a todas las zonas y acomodarlo y esta parte, por eso no les colocan el magnesio de una cantidad mayor. Pero ¿qué creen? Que el injerto autólogo dentinario contiene mucho magnesio, ¿sí? Entonces me ayuda a que yo lo pueda colocar de manera correcta, y lo importante es de que si yo le meto magnesio a un injerto, lo que va a pasar es que se va a anquilosar. Los demás injertos, el aloinjerto, los genoinjertos, son unos andamios, ¿sí? Estamos hablando que son osteoconductivos, en lo cual se lleva un andamio 3D, se coloca y después por medio de aposición llega el hueso que se pueda crear y sustituye este andamio, ¿no? Por eso hablamos que después de estos injertos óseos podemos tener una reabsorción del injerto que nosotros hacemos casi del 60%. ¿Sí? En el caso del injerto autólogo dentinario, esto lo podemos bajar muchísimo, de hecho se baja hasta el 20% porque se anquilosa. Y otro dato importante, por ejemplo, esto para los implantólogos, es de que se hace esta regeneración con el injerto autólogo dentinario y pasado de 4 meses, si quieren abrir para meter los implantes, se ha visto que se puede terminar fácilmente el filo de las barrenas, ¿no? Porque obviamente es un hueso tipo 4 bastante duro, firme, porque está anquilosado. Y vean el posoperatorio a los 2 años en la parte inferior. Seguimos manteniendo, sabemos que en el reborde inferior generalmente es el que
sufre mayor reabsorción, ¿no? Y en este caso, después de 2 años, con sus prótesis convencionales, pues lo mantiene. ¿Ok? Aquí para dividirlo del tema, lo checamos. Siguiente caso. Un paciente masculino de 65 años de edad, él presentaba diabetes mellitus tipo 1 y llegó con el motivo de consulta de que quería ponerse sus dientes. Tenía una movilidad grado 2 en todos los dientes, un aliento cetónico propio de la diabetes mellitus, un cálculo dentario y una enfermedad periodontal moderada. Se decidió hacer exactamente lo mismo, extracción múltiple, con regularización de proceso, claro, y el injerto autólogo dentinario. La colocación de la membrana, vemos todo el reborde inferior y sus prótesis transitorias, ¿sí? Vean el posoperatorio, seguimos teniendo una muy buena cantidad de tejido. La parte inferior, vean la anchura de este reborde. Claro que sí podemos colocar aquí implantes, ¿no? Vamos con el que sigue. Un paciente femenino de 65 años de edad, sin datos patológicos. Esta paciente es una ministro de Cuba, que por áreas del destino estaba en la Ciudad de México y solamente llegó de que le dolía un colmillo y que se le movían las prótesis. Ella ya había mencionado que había estado mucho tiempo en Mérida, le habían tratado ese colmillo, pero pues le seguía molestando y venía a ver pues qué sucedía con ese diente porque le molestaba en ese momento, ¿no? Al momento de la inspección se encuentra con movilidad grado 2 en todos los dientes, un desajuste de las prótesis y una enfermedad periodontal. Le mandamos pedir su radiografía y vean. O sea, tenemos, para empezar, muy pocos dientes. Todo lo demás está con sus prótesis removibles. Y bueno, aquí alcanzamos a ver pues una resorción bastante marcada, ¿no? Vean sus prótesis, ya tenía bastante tiempo con ellas. La prótesis superior, vemos aquí cómo tenía este material temporal que se le colocó en el canino porque le habían hecho eso en Mérida para controlar su molestia. Y vean la prótesis inferior, al momento de levantar la lengua se desalojaba, pues obviamente muy evidente, ya le molestaba, no podía comer pues bastantes alimentos y pues necesitaba ver qué íbamos a hacer con eso, ¿no? Se le ofreció el tratamiento del injerto autólogo dentinario, ella aceptó. Y como lo vemos en su radiografía, yo me enfoqué, hay pocos dientes, ¿no? Entonces me enfoqué en ese injerto, la cantidad de injerto que salió, colocarlo donde hubiera más resorción ósea. En este caso era en la mandíbula, en la parte posterior bilateral. Entonces, bueno, vamos a hacer las extracciones de los dientes superiores. Vemos, también vamos a limpiar, aunque no vayamos a injertar nada ahí, obviamente hay que dejarlo súper limpio. Vemos suturado perfectamente. Si se dieron cuenta, en la radiografía se veía que un diente tenía un tratamiento de conductos y un poste. Entonces se abrió con ayuda de un disco de carburo, se elimina por completo este material de obturación y se puede triturar. Vemos aquí cómo se coloca el injerto en la parte posterior bilateral, que era donde estaba mucho más deprimido el tejido óseo, para que pudiera tener una mejor retención su prótesis inferior, ¿no? Y vean, esas son sus prótesis transitorias. Desgraciadamente la paciente se tuvo que ir a Cuba, quedó de regresar el siguiente año, se nos atravesó la pandemia y fue complicado, ¿no? Pero ella estaba muy decidida de colocarse implantes posteriormente, ¿no? Vean aquí, este es el posoperatorio a los 4 días. Sí, porque la paciente también no se pudo quedar tanto tiempo aquí. De hecho, no tengo fotografías de los 15 días porque yo lo operé y se tuvo que ir a los 8 días. Ya tenía su vuelo de avión programado y todo y tuvimos que hacerlo mucho más rápido, ¿no? Vean sus prótesis, obviamente, pues le encantaron a la paciente para que se las llevara a Cuba, obviamente sus prótesis transitorias y cuando regresara a continuarlo. Vean el cambio que le podemos dar a cómo llegó, ¿no? Es completamente diferente, entonces creo que el injerto óseo le va a ayudar bastante. La apariencia ya cambió con sus prótesis y son buenos tratamientos. Siguiente caso, es una paciente femenina de 45 años de edad con diabetes también. Se le movían todos sus dientes y se encontró con movilidad grado 2 y 3 y una enfermedad periodontal severa avanzada, ¿no? Vemos su radiografía. Entonces, toda esta parte, pues vean cómo tenía la pérdida ósea bastante marcada. Tenemos una movilidad
en todos los dientes, ¿sí? Aparte de su diabetes, que en ese momento ya estaba controlada, su higiene no era la mejor, por eso este problema, y bueno, se decidió también ofrecerle este tratamiento, ¿no? Afortunadamente la paciente accedió, se dio cuenta que era una de las, más bien era la mejor opción para poder tratar su enfermedad periodontal, ¿sí? Y comenzamos a hacer este tratamiento. Entonces, tenemos la parte superior, comenzamos a hacer todo el acto quirúrgico, vemos la parte inferior todavía antes de la fase 1 periodontal, en la que vemos todavía el acúmulo de sarro en toda la parte inferior, y bueno, obviamente después de hacer toda esta fase 1 y bajarla al 20% de biofilm, comenzamos a hacer la incisión, vamos a levantar el colgajo, vamos a hacer las extracciones, la osteoplastía. Ahora, en este momento son las soluciones que les comentaba. Al momento de que se extrae el diente, se elimina cualquier obturación que tenga, caries, sarro, se tritura y ya cuando tenemos el injerto de esta forma en el godete estéril, hay que utilizar una solución. La primera es esta solución de tapa roja, que es etanol al 20%. ¿Esto para qué es? Para poder quitar todavía impurezas que pueda tener el diente como tal, ¿no? Se embebe el injerto con esta solución y se deja por actuar durante 5 minutos. Se cierra el frasco, se deja 5 minutos ahí reposar. Al término de este tiempo, con ayuda de una gasa estéril, se elimina el excedente y podemos pasar al segundo. Y el segundo, el de tapa verde, es una solución buffer con calcio. ¿Para qué me sirve? Regresemos nuevamente a la histología. Si yo le puse un alcohol, que es el etanol al 20%, obviamente el injerto está ácido. Yo necesito quitarle este pH ácido para poderlo llevar a boca y que tenga una regeneración. Entonces necesito colocarle esta solución buffer con ayuda de calcio. Para empezar, la solución buffer o neutralizante va a quitar el pH ácido del etanol. Pero si aparte esta misma solución contiene calcio, que recordando el calcio tiene un pH de 12, o sea, muy alcalino, pues nos va a favorecer que este injerto tenga todo el ambiente propicio para que los osteoblastos puedan regenerar. ¿Sí? Vemos aquí cómo se extraen los dientes. También hay que eliminar este cálculo que se encontraba subgingival, todo este tejido gingival con el que puede estar adherido al diente, se elimina y tenemos el injerto. Comenzamos a llevarlo a boca, ¿sí? A todos los defectos. Vean, relleno por completo, obviamente utilizando su membrana de colágeno. Vamos a llevarlo a todo el maxilar. Vamos a suturar, obviamente. Veamos cómo queda la parte superior. La parte inferior, la paciente hicimos este acto quirúrgico en una sola cita. Fue alrededor de 5 horas el procedimiento. La paciente consciente, no tenía problema, todo muy bien controlado, entonces sin problema, y sus prótesis transitorias. ¿Ok? Tenemos aquí estas imágenes posoperatorias a los 8 días. ¿Sí? Vemos todavía que están las suturas, se ve que la encía se está recuperando de buena manera, no tenemos proceso infeccioso o algún tipo de rechazo, y estas fotografías son a los 3 meses, ¿sí? Veamos el reborde inferior, que es el que se ve pues mucho mejor, ¿no? O sea, es poco común poder encontrar un reborde de estas características, de estos, altura y anchura, ¿no? Y bueno, el superior se puede soportar perfectamente bien una prótesis. Y esta es su radiografía justamente a los 3 meses. Estamos viendo que está el proceso de regeneración, se está obteniendo una buena cicatrización, vamos creciendo los niveles de tejido óseo, y bueno, la paciente se siente bien, no hay problema, entonces lo estamos haciendo, ¿no? Siguiente caso, me voy a ir un poquito más rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Esta paciente femenina de 60 años de edad, hipertensa, diabética y asmática. Esto, como bien lo sabemos, siempre hay que hacer nuestra historia clínica y no olvidar, o más bien tener en cuenta que los pacientes o nos mienten o se les olvidan algunas cosas, ¿no? Y cabe la casualidad de que cuando se les olvidan cosas son importantes. Entonces, durante toda la historia clínica, la paciente mencionó hipertensa y diabética. Y al momento de la cirugía, cuando llegó y se sentó en la unidad, nos dijo que era asmática. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Motivo de consulta, quería ponerse sus dientes, tenía una movilidad grado 2 y 3, una enfermedad periodontal avanzada y una resorción ósea vertical. Vemos su radiografía.
Bueno, esta paciente ya tenía bastante pérdida, superior e inferior lo mismo, se ofreció el mismo tratamiento, vemos sus radiografías intraorales en la parte inferior, todavía antes de realizarle toda la fase 1. Y bueno, vemos que aquí la dimensión vertical ya no hay, ¿sí? Tenemos este problema, obviamente, vean aquí los dientes chocan con mucosa, entonces tenemos este gran problema con la paciente. Primero hay que hacer la cirugía preprotésica, que en este caso va a ser el injerto autólogo dentinario y sus prótesis transitorias, ¿no? Lo mismo, se trituran, lo llevamos a la zona con la ayuda de una membrana de colágeno, toda la parte superior, la parte inferior, y vean el cambio, ¿no? Que da la paciente. Entonces, de que les ayudamos con este tipo de procedimientos, con las prótesis, con todo este acto quirúrgico, pues bueno, los pacientes se sienten mucho mejor, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora de un injerto diferente, ¿no? En este caso en particular, una paciente femenina joven de 23 años de edad, sin datos patológicos de importancia, llegó con el motivo de consulta de que tenía un diente supernumerario y que quería que se lo quitaran. ¿Cómo lo encontró? Con una radiografía panorámica que se tomó para hacerse un tratamiento de ortodoncia, ¿sí? La paciente en este caso es una compañera mía, odontóloga también, entonces se tomó su estudio radiográfico y se dio cuenta de su diente supernumerario, ¿no? Esta parte de aquí en el maxilar. Entonces se toma una radiografía dentoalveolar, localizamos perfectamente el diente y lo podemos retirar. Vamos a anestesiar, vamos a hacer una incisión intrasulcular para evitar que tengamos que se nos pueda desgarrar el colgajo. Vamos a hacer la osteotomía y vemos aquí el diente supernumerario, ¿no? En este caso, la paciente nos dio, en este caso como es odontóloga, nos dio el injerto ella, se le colocó, claro que se pudo haber triturado este diente supernumerario y colocárselo como injerto, ¿sí? Vemos aquí. Y en este caso fue un aloinjerto, ¿sí? También se puede manejar de manera correcta, es muy buen injerto, nos da buenos resultados, entonces no hay que menospreciar nada, es de los mejores, ¿no? Entonces el injerto, la colocación de la membrana de colágeno, vemos que el tejido gingival todavía nos ayuda bastante para poder cubrirlo. Y bueno, ya tenemos aquí la sutura, ¿no? Y la radiografía que ustedes tienen del lado izquierdo, podemos observar todavía el diente supernumerario, y la radiografía del lado derecho es una radiografía dentoalveolar a las 24 horas del acto quirúrgico. Entonces les mencionaba, sigue siendo un aloinjerto, no se va a anquilosar, no tiene magnesio, pero bien trabajado nos da los mismos resultados, ¿no? O sea, nos puede funcionar bastante bien. Vean, ni siquiera nos dejó como el rastro, la huella de dónde estaba el diente supernumerario. Obviamente no tocamos dientes adyacentes, no perforamos nada y lo mantenemos súper bien, ¿no? Y hasta la fecha la paciente se siente súper bien. Vamos a ver rápidamente un caso de perimplantitis, porque obviamente también en estos casos vamos a tener que utilizar de cierta manera algún tipo de injerto, ya sea un injerto autólogo dentinario o un injerto de los del mercado. Rápidamente veremos que la perimplantitis, la definición, es un proceso inflamatorio que va a afectar a todos los tejidos que nos rodean a un implante, ¿sí? Y nos puede llegar a provocar una pérdida del soporte óseo en el que se ha integrado este implante. Ojo aquí, primero o antes que una perimplantitis, se pudiera llegar a presentar una mucositis perimplantaria, en el cual solamente se ve afectada los tejidos blandos, ¿sí? Como bien sabemos, un implante también puede tener las mismas problemas que es un diente normal, ¿no? O sea, la perimplantitis es como para el diente la periodontitis. Entonces, al principio solamente puede ser una mucositis perimplantaria que podemos tratar con el tejido blando, pero si esta no es tratada a tiempo, entonces sí evoluciona una perimplantitis en el cual ya vemos afectado también el tejido óseo. Los criterios para diagnosticar esto, ustedes pueden ver el enrojecimiento de la mucosa que rodea el implante, un sangrado, una pérdida ósea del soporte, dolor a la percusión, obviamente en la zona rehabilitada de ese implante, y la movilidad del implante ya en un grado avanzado. Y la microbioma que se va a alojar en la cavidad oral
se puede ubicar también en el implante. Es por eso que una periodontitis en un diente natural es prácticamente lo mismo que una perimplantitis en un implante. También puede pasar una perimplantitis por estrés biomecánico. Si lo pasamos a los dientes naturales, sería un traumatismo oclusal, ¿no? En este caso, bueno, la corona con la que se rehabilitó este implante tiene una carga, tal vez no la correcta, tiene un punto prematuro con el antagonista, tiene un estrés biomecánico que le puede provocar que esas microvibraciones en el implante le generen este problema. Entonces, veamos el caso clínico. Un paciente masculino de 60 años de edad sin datos patológicos, llegó que le dolía la encía y que la tenía roja, ¿no? Se observó enrojecimiento de este tejido que rodeaba el implante. Aquí lo vemos perfectamente en la parte superior. En esta zona es donde comenzamos a tener la pérdida ósea, ¿sí? Si nos damos cuenta, tenemos el molar superior y el molar inferior que están comprometidos con el soporte óseo. Si nos damos cuenta, ya es muy poco. Al paciente se le ofreció la opción de poder extraer esos dientes y utilizarlos como injerto autólogo, ¿sí? Entonces, obviamente en primera instancia se retira la prótesis, vemos cómo hay una supuración en la zona del defecto, se extraen los dientes, los molares que ya tenían un compromiso fuerte con que pudieran mantenerse ahí por esa pérdida ósea. Se extraen, se empiezan a limpiar, a triturar, mientras tanto se va preparando la zona receptora. Vemos que estamos levantando el colgajo de palatino y de vestibular. Y bueno, aquí ya encontramos el defecto, ¿no? Alcanzamos a ver cómo este implante ya tiene bastantes cuerdas expuestas, cómo tiene alrededor de la mucosa este tejido dañado, que obviamente habrá que retirar. Empezamos a curetear el implante con ayuda de estas curetas plásticas, para no dañar las cuerdas de los implantes en las cuales se pueda integrar nuevamente el hueso, ¿no? Si metemos una cureta metálica, podemos dañar esta parte del implante, entonces vamos a tener tal vez otro problema. Utilicemos unas curetas plásticas. Ya tenemos el injerto preparado, el injerto autólogo dentinario, y lo llevamos a la zona, ¿no? Se coloca. Nos ayudamos con una membrana de colágeno, como lo hemos estado mencionando, y la sutura, ¿sí? Vemos aquí el posoperatorio. Si se dan cuenta, vemos aquí todo el injerto que se le colocó. Una radiografía dentoalveolar en el que vemos que se está integrando el hueso. Y bueno, la comparativa, ¿no? De cómo estaba, cómo se veía toda la pérdida y cómo se mantenía ahí, ¿no? Ya después de colocarle el injerto autólogo dentinario. Siguiente caso, igual es de una perimplantitis. Vean aquí cómo está expuesto el implante. Todavía no estaba cargado, pero vemos que hay una exposición. Ya al momento de revisarlo, checamos que hay un exudado purulento. Vemos que está el implante ya tal vez comprometido con un proceso infeccioso, ¿sí? Vemos que al momento del sondeo tenemos 15 milímetros de profundidad. Bueno, ya empezamos a sospechar que tenemos un problema serio, ¿no? Tomamos una radiografía y pues nos encontramos con que no nos encontramos hueso. Entonces está avanzado el problema, ¿no? Levantamos el colgajo, vemos que el implante está ahí inmediatamente. Todo lo que lo rodea no es hueso, sino es tejido dañado. Se retira fácilmente el implante porque estaba sujetado solamente con el tejido granulomatoso. Y al momento de retirar todo el tejido dañado, encontramos que este es el defecto, bastante grande. Vamos a colocarle el injerto. También en este caso se utilizó un aloinjerto, un injerto de cadáver, ¿sí? Porque obviamente no se extrajo un diente, no teníamos con qué poder hacer el autólogo dentinario. También aquí cabe mencionar, si este paciente hace muchos años, varios años, se le extrajo un diente por alguna cuestión o un tercer molar que le tuvieron que hacer cirugía y extraerlo y el paciente lo conserva, se puede utilizar, ¿sí? Así sea el tiempo que haya pasado, obviamente se tiene que desinfectar, hacer todo el procedimiento, pero se puede utilizar, ¿ok? Una membrana de colágeno y la sutura, ¿no? Con su provisional nuevamente. Vemos aquí la radiografía posoperatoria, en el cual checamos que, bueno, el injerto se mantiene ahí. Obviamente vamos a ir manejándolo con radiografías periódicas, ¿sí? Y para posteriormente esperemos colocar ahí nuevamente un implante. El siguiente, igual de una perimplantitis, alcanzamos a ver, en el cual ya hasta los implantes se alcanzan a translucir en la mucosa,
¿sí? Y necesitamos en primera, obviamente, hacer un engrosamiento de esta mucosa. Tiene un biotipo muy delgado de encía. Y obviamente si ya se alcanza a transducir los implantes, también eso quiere decir que, bueno, no tenemos tabla vestibular de hueso, ¿no? Y claro, se levanta el colgajo, vemos precisamente que no hay una tabla vestibular. Vean aquí, lo mismo, vamos a curetearlo con la ayuda de este instrumento plástico. Vamos a dejarlo completamente limpio y a injertar hueso, ¿no? Colocamos el hueso perfectamente bien. Vamos a colocar una membrana de colágeno nuevamente para engrosar. En este caso se colocó un material que se llama derma, sí que es dermis de porcino, en el cual me va a engrosar más el tejido blando. No solamente la membrana de colágeno sola, sino que se coloca la membrana de colágeno para evitar que el epitelio migre al injerto y encima se le puede colocar esta dermis de porcino para hacer un biotipo más grueso de la encía. ¿Ok? Vamos a afrontar bien los tejidos para evitar que pueda perderse algo de hueso. Y bueno, radiografía postoperatoria, podemos ver que ya se ganó bastante hueso, están bien cubiertos, los implantes no están comprometidos con el soporte óseo, así es que podemos pensar que se pudieran rehabilitar. Siguiente caso, un paciente femenino de 45 años de edad, no presentaba datos patológicos, se le movían sus dientes y quería una prótesis, bueno, tenía movilidad grado 2 y 3 y una enfermedad periodontal severa. Vemos aquí también el problema, en la radiografía tiene ya bastante pérdida la movilidad. Vemos aquí la parte superior, la parte de también el trauma oclusal que estaba sufriendo. Vamos a comenzar la incisión intracircular y vamos a levantar este colgajo de espesor total, en el cual ya podemos observar todos los defectos que se encuentran aquí. Ya, se hace la osteoplastía, eliminamos cualquier tejido. Obviamente se trituraron, se hace el injerto autólogo dentinario, se coloca la membrana de colágeno y suturamos, ¿no? Tenemos aquí sus prótesis inmediatas. Vean el cambio que puede dar a la paciente. Y este es otro caso para dar tiempo a las preguntas, perdón, si es que ya me estoy pasando. Vemos este caso en el cual el tercer molar ya estaba comprometiendo al segundo molar. La paciente llegó con molestia en el segundo molar. Desafortunadamente, pues bueno, le empezaron a hacer el tratamiento de conductos. Ya cuando llegó con nosotros, pues ya solamente se le ofreció la opción de sacar el tercer molar, triturarlo y hacer la regeneración, ¿no? Entonces, aquí si se alcanza a ver, vemos que el ápice que está dilacerado está muy cerca de la membrana de Schneider. Entonces, ahí habrá obviamente que tener cuidado de que no hacer tal vez un movimiento tan traumático que pudiera hacer esa comunicación oroantral, ¿no? Entonces, con ayuda del radiovisógrafo pudimos ver que teníamos que teníamos exactamente 0.2 milímetros de la punta del ápice a la membrana de Schneider. Entonces, bueno, teníamos que tener cuidado con eso y obviamente se le ofreció el injerto autólogo dentinario para que no se quedara el alveolo vacío, ¿no? Que pudiera tener el injerto, entonces también nos podría ayudar a que no se neumatizara el seno maxilar y pudiera mantenerse en su lugar porque se injertó el hueso. Entonces, lo mismo, se colocó una membrana de colágeno y vemos aquí cómo se queda el injerto en su lugar, se va a anquilosar y se va a mantener la tuberosidad del maxilar. ¿Ok? Yo creo que lo puedo dejar aquí para dar tiempo para las preguntas. Claro que sí, doctor. Pues muchas gracias por No, compartir ¿de con qué? nosotros tan interesante información. Como ya lo mencionó usted, vamos a dar un tiempo para las preguntas. Comenzamos con Luis Enrique Ángulo Carduño, quien nos pregunta, ¿cómo se preservaron los dientes extraídos para su uso posterior y cuánto tiempo se pueden preservar? El tiempo, no hay un tiempo definido. No existe alguna literatura que nos pueda decir que hasta cierto tiempo se pueden conservar, pasado ese tiempo se desechan. ¿Y cómo se pueden conservar? Hemos encontrado la técnica de colocarlos en agua mineral o en solución salina, claro, y dejarlos en una zona en la que pues no vayan a recibir polvo, rayos de sol o que se vayan a contaminar. Puede ser en un cajón embebidos de estas soluciones y los podemos mantener ahí hasta que se tengan que utilizar, ¿no? También hay con esta pregunta puede salir otra en la cual mencionan que si se puede utilizar un diente de otra persona para injertarlo con otra. ¿Se puede? Claro que sí, va a aprender, va a funcionar, se va a anquilosar, va a hacer el mismo función, pero
No, para empezar, no es lo ético. Y segunda, no sabemos, así el diente haya estado desinfectado y esta parte, no podemos asegurar que la carga genética de otro paciente pudiera desencadenar algo en el nuevo paciente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mientras sean los dientes propios del paciente, se pueden almacenar de esta forma y el tiempo, no hay un tiempo definido. Ok, muchísimas gracias. Vamos a pasar con Bren Vargas, quien nos pregunta, ¿los dientes inferiores del primer caso se anquilosan con el injerto autólogo? Como tal, no se anquilosarían, porque bueno, tendrían que perder el ligamento periodontal para anquilosarse. ¿Sí? En este caso no, solamente el hueso se va a quedar adherido al existente, eso sí, pero si tú en algún momento, esperemos obviamente que no, es el propósito de esto, pero si en algún momento se tuviera que extraer ese diente o alguno de la parte inferior, tú puedes hacer el procedimiento normal. También cómo te vas a dar cuenta si se pudo anquilosar o no, por medio de la radiografía, ¿no? De una dentoalveolar, pero no se anquilosan. Funciona una regeneración guiada tisular como si utilizaras un injerto. Ok, muchísimas gracias. Seguimos con Yasmín Carrillo, quien nos pregunta, una vez colocado el injerto autólogo dentario, ¿se colocan sus prótesis transitorias inmediatamente? Y después pregunta, ¿qué hay de la carga directa sobre la zona que pudiera afectar el injerto? Claro, sí se colocaron las prótesis inmediatamente después de suturar, por decirlo así. ¿Cuál es el procedimiento de la carga? Obviamente hay que checar que las prótesis no estén haciendo que puedan lastimar al paciente en ciertos puntos, en estas zonas de alivio, ¿sí? Y que puedan hacer que el injerto pueda empezarse a colapsar. Pero lo que puede suceder es que no se pierde injerto de hueso y si nuevamente nos regresamos a la parte histológica, el hueso necesita hasta cierto punto un poco de presión para poder regenerarse. Entonces, una prótesis transitoria bien ajustada es la carga que necesita el hueso para poder regenerar. ¿Cómo ya no va a ser esa carga o la carga es excesiva cuando vemos que al paciente le lastima, que le queda muy ajustada, muy apretada? Ok, entonces ahí sí, cuidado porque vamos a perder hueso, ¿no? En la parte vestibular, cuando se coloca y roza todo el tejido, cuidado porque se va a perder. Se puede, o sea, tiene el objetivo de anquilosarse, pero antes de que pasen esos 4 meses, el paciente va a regresar a los 2 días con la mucosa retraída y el injerto completamente expuesto. Entonces se va a perder. Solamente hay que tener cuidado con el ajuste bien de las prótesis. Ok, muchísimas gracias, doctor. Pasamos con la última pregunta, que es de May Álvarez. Y ella nos dice, ¿cómo funciona la hormona paratiroidea en los injertos óseos? La hormona paratiroidea lo que hace en el osteoblasto, en las prolongaciones citoplasmáticas del osteoblasto, es de que, ok, ya terminó el osteoblasto de hacer todo, llega la hormona paratiroidea y coloca la osteoprotegerina en lo que ya creó el hueso. Eso es como funciona en el osteoblasto, pero también tiene función en el osteoclasto, que es de convertirlo de un preosteoclasto a un osteoclasto ya propiamente dicho para hacer una reabsorción ósea. Ese es en la función principal de la hormona paratiroidea. Si ya hablamos de alguna patología en la que el paciente es que tiene hipotiroidismo, bueno, entonces no va a llegar la suficiente calidad y cantidad de esta hormona, entonces va a ser la resorción mucho más tardada. ¿Sí? De repente en parte de los implantes sucede que bueno, el paciente no es diabético, no tiene osteopenia, no tiene osteoporosis, ¿por qué está tardando tanto en regenerarse el hueso? Hay que preguntarle si tiene algo en la tiroides para esta hormona. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos el tiempo que se tomó para contestar estas preguntas y compartir con nosotros tan importante información. Finalmente me gustaría comentar que pueden generar su constancia por